Vamos a conversar, vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro, una revista de actualidad sobre temas del desarrollo rural, auspiciado por el Colegio Agropecuario y producido por el ingeniero Juan Carlos Corrales y el profesor Keylor Gutiérrez. Vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro. Muy buenos días tengan cada uno de ustedes que nos acompañan en un programa más de Conversando desde el Agro, con el auspicio del Colegio Agropecuario de San Carlos y por esta emisora Radio Santa Clara. Hoy de verdad que tengo el gusto de tener acá con nosotros a un egresado de la generación de 1972 y vamos a compartir con ustedes un proyecto, yo diría, muy hermoso que es un libro que recoge unas extraordinarias memorias y vivencias de cada uno y de muchos egresados que han pasado. Don Gerardo Medina Angulo, bienvenido a este su programa. Para mí un placer conversar con todos, los que me vean y los que no me vean, pero es un placer. Así es, don Gerardo. Y imagínese, desde Radio Santa Clara, ¿verdad? Que también nace ahí en el Pipero, ¿verdad? Primero contemos un poquito experiencia de ser un egresado de un grupo de 1972. Ya cumplieron 50 aniversario, ¿verdad? La importancia de esa unión impresionante que se genera en aquel entonces muchachos y hoy hombres, ¿verdad? Con una gran trayectoria a lo largo de muchísimos años. Bueno, Juan Carlos, a veces uno no sabe por dónde empezar, pero la verdad que quería contarte una anécdota antes de contestar tu pregunta. Radio Santa Clara la oíamos nosotros y decía el locutor desde Santa Clara, San Carlos, transmitiendo para todo el mundo. Así es. Claro, soltábamos la risa en aquel entonces, ¿verdad? Porque Santa Clara decía que Radio Santa Clara llegaba a los 300 metros, ¿verdad? Pero bueno, esa era una anécdota de Radio Santa Clara, pero eso sí, todos lo veíamos. Sobre todo porque nos levantábamos a las 5 de la mañana, ¿verdad? Bueno, ¿qué significa para nosotros ser egresados del agropecuario de Santa Clara? Eh, yo lo hablo por mi experiencia y tal vez porque mis compañeros me han transmitido más o menos lo mismo. Todos nos sentimos profundamente orgullosos. Eso es lo primero. Segundo, de que nos dio la herramienta para defendernos en el mundo como bachilleres profesionales. Y tercero, que cada uno de nosotros no perdió la amistad, el amor o el cariño que sentimos por quienes estuvieron en la par de nosotros y disfrutaron, lloraron, comieron, rieron y fueron al servicio también. Así que la verdad que es un orgullo para todos nosotros contar algunas de nuestras experiencias y decirle a los muchachos de hoy qué falta que hace el Colegio Agropecuario de Santa Clara, qué falta que hace la rigidez que a nosotros nos dieron. No por los estudiantes que hay hoy ahí, sino porque la educación en nuestro país ha venido a menos. Pero eso es otro tema. Podríamos hacer un programa adicional sobre la Bueno, educación en Costa Rica. Yo he tenido la oportunidad de reunirme con muchas generaciones, por supuesto, desde las más jóvenes hasta las que iniciaron por primera vez. Pero un factor común de todas las generaciones es un encuentro de jóvenes, porque cuando el colegio es de una sola comunidad, pues todos o se conocieron de la escuela, o se conocieron en el barrio, o mínimo en la ciudad o el cantón. Pero cuando llegó ese primer día y no conocías a nadie, don Gerardo, a lo sumo uno,
y de pronto ver que venía gente, en el caso de ustedes, hasta de Centroamérica. ¿Cómo fue esa primera interacción? Hombre, qué difícil porque así como se narra en el libro, al final nos quedamos solos. Ahí no está papá, no está mamá, no están mis hermanos. ¿Con quién voy a llorar? ¿A quién conozco? Éramos personas desconocidas, no teníamos interacción la mayoría de nosotros, estudiantes que venían desde el año 68, cuando se inició el colegio, unos de condiciones muy diferentes. La condición económica, la condición social, era muy diferente. Estudiantes que algunos de ellos narran que ellos preferían quedarse en el colegio porque sus papás no tenían para darles alimento. Y otros que sufrimos castigos o que los papás nos dejaron a nosotros ahí por castigo, ¿verdad? Y no solamente soy yo, sino que la mayoría de nosotros. Pero la primera vez que te enfrentas con un internado, te enfrentas con, en aquel entonces, con los sacerdotes, con los curas, con una rigidez tremenda, con unos horarios inflexibles. Es decir, te encontraste con un mundo que no conocías. Esa es la verdad. Don Gerardo, el libro, que ahorita vamos más o menos como a la mitad de la entrevista, vamos a enfocarnos completamente en el libro. Todos los libros tienen sus aprendizajes para cada una de las personas que lo lee, lo disfruta, lo sistematiza. Pero más allá de encontrarme solo anécdotas, me encuentro vivencias emocionales muy profundas. Y le voy a contar una que me impactó mucho y después tal vez le puedo contar hasta la anécdota que me pasó a mí con mi papá. Pero hay una parte del libro donde ustedes explican que llegaban chicos que solo sabían utilizar la cuchara para comer y que habían chicos que en su vida habían tocado una pala. Y usted cuenta de una manera extraordinaria y dice, al final, unos le enseñaron a otros a usar el tenedor, mientras que los otros le enseñaron a utilizar la pala y el machete en el campo. Esa interacción, ese cambio es Claro. espectacular. Sí, es decir, eso es una, vamos a ver, esa es la cruda realidad de ese momento, de lo que vivimos. Muchos de nosotros conocíamos un machete, tal vez en figura, pero cuando nos pusieron a chapear en lo que aquel entonces era la carambola, Ujú. mi madre, ahí es donde la chancha torció el rabo. Ahí un profesor, bueno, un estudiante de quinto año que fue profesor nuestro en el cursillo, voló un machete por los aires. Casi alguien iban a decapitar. En fin, esa experiencia eso es lo que nos une, lo que nos unió. El que no sabía comer con tenedor o con cuchillo. Ahí poco a poco lo aprendimos en una mesa que eran para 8 personas. Ahí nos sentamos y compartimos todo. Aquel que podía llevar una lata de chile jalapeño, hey, ese era el postre del almuerzo o de la cena. Ahí todos intercambiábamos lo poco o lo mucho que podíamos tener y los conocimientos que fuimos adquiriendo unos de otros. Así que hoy esos compañeros que no sabían usar tenedor, lo usaron. Y los que no sabíamos usar un machete, lo hicimos. Así que fue un intercambio muy grande, pero muy doloroso.
A la vez, Eso es aprender a la brava. claro, Sí, sí, sí. Sí, había las condiciones eran difíciles, siguen sí, siendo difíciles para muchos jóvenes hoy, para muchas familias. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de entrevistar a un profesor del colegio y hablábamos del tema de becas, ¿no? Y ver cómo hoy en día todavía tenemos padres de familia o jóvenes que tienen un nivel de ingreso mayor y que se preocupan solidariamente por aquellos que no lo tienen. Y a veces decimos, yo creo que una de las filosofías también que metieron los benedictinos de una verdadera igualdad con inclusión, ¿verdad? O sea, podían haber personas, y lo sabemos, egresados de familias de muchos recursos, pero habían otros que llegaban con lo justo o quizás hasta becados por el mismo colegio. de todo eso. Vamos a ver, eh, a contarte de que un compañero llegaba con un solo pantalón. Claro. Y es un pantalón, pero espérate, ¿y con qué vas al campo y con qué vas a lecciones? Ujú. Entonces, de alguna manera aparecía otro pantalón. O sea, por lo menos eran dos. Pero igual que él, habían otros que tenían exceso de cosas, excesos. Jóvenes de 17 años que tenían carro, que tenían vehículos. De, ¿Cómo vas a ir vos de 17 años a un colegio a estudiar y vas a ir con vehículo? Claro. Y no tenías plata para ni siquiera, mentiras, que un helado, ni siquiera plata para ir a tomar una cerveza. De salir escapado del colegio a ir a tomar una cerveza o un elixir un poquito más fuerte. Ujú. La cuestión es que esas cosas, esas vivencias son muy duras, muy duras, pero las compartimos y, y, y yo no me quejo. Hoy más bien doy gracias a que esas experiencias son las que nos han permitido ser hombres de bien, porque aprendimos a compartir, porque aprendimos a vivir lo que el otro tiene y lo que no tiene. Y hasta dónde yo puedo compartir mis cosas. Todo eso lo Decía, aprendimos. claro, y decía, un día estos leí algo sobre la Madre Teresa, el tema de que, bueno, Dios nos da la oportunidad a los que tenemos de compartir y con los que no tienen. Y Sí, decía en ese texto que la Madre Teresa también hablaba, y en las cosas espirituales a veces nos da mayor oportunidad, porque ustedes también tenían estudiantes que tenían más conocimiento, tal vez venían de algún colegio de afuera, pero tenía a compañeros que venían de un colegio de una zona más rural y empezaron también a ayudarse, no solo con el trabajo físico de campo, sino ayudarse con la educación, con las horas de estudio, con explicar matemática para ir a un bachillerato. correcto. No, no, todo es una vivencia. Uno no termina de decir cada una de las cosas. Es que cada paso que vos decís, hay mil cosas que hablar. Eh, eh, cada evento, cada aspecto tiene 50 aristas o 1000 aristas, pero todas en conjunto, ¿qué es lo que hacen? Te forman. Ujú. Fue muy duro. En aquel entonces llorábamos, hoy nos reímos, pero en aquel entonces sí lloramos, ¿verdad? Y yo fui uno de esos, por muchas razones, ¿verdad? Porque me castigaron si yo tener vela en el entierro, pero bueno, hey, ya me tenían el ojo puesto, no puede hacer nada. Pero bueno, también aprendimos a callar, ya, y yo no iba a cantar a otro compañero, pero ¿qué vamos a hacer? Ya, a uno lo agarraron de pato de la fiesta y a otros compañeros también, ¿verdad? No solo fui yo el malo de la película.
sino que todos vivimos esas experiencias, todos, unas más, otras menos. Ahí hay una que se cuenta de uno de los compañeros más estimados, que es el Chino Corrales, y cómo se montaron en un camión de la Numar, ahí, pasando por Santa Clara, y total que al carajo que iba manejando el carro le abrieron las neveras y iban agarrando las mantequillas y le iban tirando por un lado y le iban tirando por otro, como si fuera confeti, ¿verdad? Al pobre tipo casi lo echan, ¿verdad? El trabajo, porque hacía falta tanta mantequilla. Y fue el Chino Corrales y el sequito que él andaba que dispararon mantequilla por todos lados. Entonces, ese era el famoso autostop, ¿verdad? A la salida del colegio, a ver cómo llegábamos lo más rápido posible a la casa Claro. para aprovechar esos 3 días. Los 3 días, Así es, una vez al mes. una vez al mes. Bueno, 3 días había que disfrutarlos. y yo te voy a decir, cuando llegaba el viernes, que era el día antes, el viernes nos dejaban salir en la tarde, tarde-noche, y regresar el lunes antes de las 9 de la noche. Entonces, esos 3 días en realidad no eran 3 días, eran dos, porque medio día tardabas en salir de ahí y otro medio día tardabas en regresar ahí. Entonces, lo que uno estaba en la casa eran 2 días. Y eso si te iba bien, Claro. porque si el viernes a vos te agarraba después de las 2 de la tarde, mi hermano, solo que usted empiece a rezar y que pase un camión maderero, o que pase un camión con plátanos o con guineos, y entonces montarse ahí, que le hicieran un autostop y ir a dar a Florencia o qué sé yo, tal vez a la villa. Y Claro. después de ahí también seguir caminando y ver quién lo levantaba a uno para venirse para San José. Así que vivimos de todo. Claro. Don Gerardo, todas las generaciones que conozco se reúnen o nos reunimos y contamos las mismas historias una y otra vez, año tras año. Pero ¿cómo nace? Y eso sí me interesa mucho. ¿Cómo nace la idea de plasmarlo en un libro? Resulta ser que nosotros, como generación, nos empezamos reuniendo a través de un compañero que se llama Sorry y conversaciones que van y vienen y se fundó, bueno, se fundó no, hicimos una reunión para ver de quién nos acordábamos. Bueno, y en esa reunión, lo primero ¿y vos quién sos? ¿Y vos cómo te llamás? ¿Y cómo era que te decían? Ya no éramos los mismos carajillos, todos cambiamos. Pero lo que no cambió fue las anécdotas. ¿Te acordás cuando nosotros íbamos aquí, cuando íbamos a robar gallinas, cuando nos metimos a la iglesia y nos tiramos el vino del cura? Y cosas por el estilo. Y cuando el cura llegó y nos sacó a patadas. Y, bueno, entonces, en tantas reuniones, eh, mi, eh, mi ser interno empezó a cavilar de que por qué no escribía esto. Ahora que podíamos, ahora que lo tenemos fresco. Eh, y entonces en esas reuniones empezamos a contar y yo empecé a contar, no tanto yo a contar, sino a oír a los otros compañeros a ver qué decían. Y entonces les dije que iba a escribir un libro. Costó mucho porque tuve un intento, eh, no fallido, sino tuvimos un intento, bueno, tuve un intento de publicarlo así como se publicó ahora, pero no pude completarlo, no estaba muy seguro de todo lo que íbamos a hacer. Y no tenía las fotos que tengo hoy de los eventos en las diferentes casas
o propiedades que son de nosotros. Y entonces ahí fue donde nació en realidad el hecho de que aquí en la finca donde vivo yo, tuve la experiencia muy triste de ver un compañero y que la señora me dijo que estaba muy mal, que tenía un cáncer. Y ese día yo pedí que le diéramos un aplauso, pero que eso no se podía quedar así. Teníamos que tener algo para recordarnos todos. No, no es recordarme a mí, sino es recordarnos todos. Recordar lo que el pipero fue para nosotros, lo que es para nosotros, lo que representa para nosotros. Y por eso el libro, dentro de todas sus cosas, guarda eh, dos aspectos. Uno, la parte emocional, cómica, distractora, y hay una parte que es filosófica. Sí. Te dio como enseñanza el hacer fila en el comedor. A mí me llama muchísimo la atención porque, como digo, uno puede escuchar anécdotas y las ríe, las comparte y todo, pero en el libro lo más interesante es, después de cada anécdota hay una reflexión o enseñanza. Es más, desde que se pone el título, para mí hay dos espacios que son importantes. Uno, el pipero, que ahorita usted le puede explicar a los radioescuchas que no conocen tanto el tema, y el otro por el camino a la vieja, ¿verdad? Que también tiene algo muy significativo. Bueno, el pipero, el lugar donde ustedes se quedaban, ¿verdad? Que es propiamente donde hoy sigue estando el colegio y por qué ese nombre. Pero además había un camino que en todo esto, cuando crecemos por la vida, al final no es el lugar donde llegamos, sino el camino que transitamos, ¿verdad? Y los que Sí. conocimos el camino viejo por la vieja, o sea, realmente toda la significancia que tiene cada anécdota en el libro. Bueno, una de las cosas más difíciles fue ponerle nombre y llamarlo Colegio Agropecuario San Benito, Santa Clara. Ay, Eso no tiene ninguna atracción más que para los que conocen. Pero para los que no conocen, para nosotros, ¿qué fue el colegio? No fue el Colegio Agropecuario, que ese, al final fue el que nos graduó, pero para nosotros fue el pipero. El pipero, porque ese colegio lo que tenía era eh, la batería del dormitorio 1, la batería del dormitorio 2, el dormitorio 3, las aulas, el corredor para ir al comedor y la dirección. Pero entre todo eso, lo que hicieron fue sembrar un pipas y pipas y pipas y pipas. Y lo único que podía ver uno ahí eran pipas. No wow. había otra cosa. Entonces, para nosotros aquello fue el pipero. Mm. No era el lagro, nadie le decía el lagro. Todos eran el pipero, que era como nos identificábamos más. ¿A dónde vas? Al pipero. No. Uno no decía, vamos al colegio. No, ¿dónde vas? Al pipero. Pero, ¿cómo se llega al pipero? El asunto es que vos llegabas a la villa. Ahí no Ujú. hay ningún. En aquel entonces la villa, ¿verdad? Sí. Eh, y que hay gente que se pone brava con uno porque le dice la villa. No, es que para nosotros sigue siendo la villa. O sea, no pasa nada. Pero después de la villa, ¿cómo llegábamos nosotros a Santa Clara? Que ni siquiera sabíamos dónde existía esa carambada. Entonces, cuando uno llegaba a Florencia y uno decía el agropecuario, nada, una cosa difícil. Pero si vos decías el pipero, sí, pero donde estaban unas construcciones, y eso, sí, nadie sabía que había un colegio, Imagínense. un internado. Y resulta ser que el nombre final, por el camino de la vieja, es lo que le pasó
a un compañero, a la mamá de un compañero, a Willy Keffer. Cuando llegaron a Florencia, le dijeron, ah, si usted quiere ir al pipero, tiene que irse por el camino de la vieja. Porque no existía ese tramo de Florencia a Santa Clara, la recta esa que hay ahí. No existía. Existía un trillo, pero no camino. Entonces había que dar la vuelta uh, por la Hacienda La Vieja, que era del expresidente Otilio Ulate. Correcto. Entonces, sí conocían dónde quedaba la finca La Vieja, porque era del expresidente, pero nadie sabía dónde quedaba el pipero. Ay, Nadie sabía dónde quedaba el colegio. Perdón. no, Sí, no, es que ahorita que hablabas del pipero, hay una magia cuando se logra captar en un libro la esencia de todo, porque lo digo, cada uno lo lee e interpreta muchas cosas. Hay un momento en que vas narrando en una noche oscura de alguien que va cruzando por el pipero y escucha caer una rama y escucha caer una... O sea, te le juro que yo volví a recordar lo que eso suena, ¿verdad? Y uno se impacta, uno brinca lo más lejos de eso, pero así en todo el libro nos vas llevando por cada etapa, desde espalmar un cuchillo, a levantarse en la madrugada a desayunar, a pasar una hora de estudio, o alguien o alguno que muy valiente se atreve a romper el silencio en la hora de estudio y arma una verdadera algarabía, ¿verdad? Que también hoy se llamarían pausas activas donde el chico se despeja un momento para seguir estudiando. Pero cada paso, cada hoja tiene impregnada esa vivencia en el colegio. correcto. Es algo que yo lo que traté fue de poner en bonito lo que supimos, Ujú. en una medida, pero usando también un sentido crítico de no tratar de no ofender a nadie, y que reviviéramos muchas de esas experiencias. Tal vez la más triste para mí, la más triste, en la foto de la portada del libro está el gimnasio, Correcto. pero si lo ven detenidamente, no tiene aceras, no tiene aceras. Ujú. Pues esas aceras que hoy van hasta el gimnasio fueron hechas por un castigo por nosotros y no nos dejaron salir hasta que no termináramos las aceras. Ujú. Entonces, fue muy duro, muy triste porque ese día, bueno, no fue un día, ¿verdad? Eso éramos, no sé, 50, 60 huelas haciendo caminos, aceras, eh, y tardamos como una semana. Ahí, ahí dejamos, ahí sí, el sudor y la sangre. Y yo me recuerdo que yo, y la última vez que fui, bueno, ahora que fuimos a los 50 años, fui a buscar en la acera algunas de las firmas, las autobiográficas que ahí se dejaron, ¿verdad? Algunos. Y, y la verdad que la encontré. Eh, Tal vez no se lee, pero la idea no era que se leyera, sino es nada más las iniciales de las personas, algunos. Y algunos muy locos hicieron un corazón para que su novia lo recordara, ¿verdad? Bueno, así que cada loco con su locura. Pero sí, para mí fue lo más
A ustedes, muchísimas gracias por escucharnos en un programa más de Conversando desde el Agro. Acá, desde su casa, el Colegio Agropecuario de San Carlos, y por esta su emisora Radio Santa Clara. Que Dios los bendiga. Vamos a conversar, vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el Agro, una revista de actualidad sobre temas del desarrollo rural, auspiciado por el Colegio Agropecuario y producido por el ingeniero Juan Carlos Corrales y el profesor Keylor Gutiérrez. Vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el Agro.